hay una coincidencia, Club Unión Barrio Artigas, Cuba. Entonces, ¿qué se generó ahí? Se generó la idea sobre la Revolución Cubana y el cuadro de fútbol. A tal punto que cuando en determinado momento que me llevan detenido, cuando estamos en la etapa de la tortura, una pregunta que me hacen es la siguiente. Más que pregunta me dicen, así que ustedes estaban homenajeando a Fidel Castro, cosa que a mí me da por decirle, en todo caso Fidel Castro nos miró a nosotros porque el Club Unión Barrio Artigas se fundó en 1956 y en 1960 triunfa la Revolución Cubana. Ese hecho generó una asociación que no es cierto de que el club de fútbol estaba dedicado a lo político, no tiene nada que ver. Sí es cierto que había nacido el Frente, sí era cierto que yo salgo edil, que salimos dos, el Garufa Gadea y yo en 33, pero en el cuadro de fútbol, Club Unión Barrio Artigas, no se hablaba en absoluto nada de política partidaria. En el año 72, con las medidas prontas de seguridad, se da el asesinato de Luis Carlos Batalla en el batallón de infantería número 10. Ese crimen que movilizó la inquietud en medio de aquella situación ya políticamente muy compleja, de que se lograra aclarar, porque va un soldado a casa y me pide el medicamento para el corazón de Perico. Yo le digo que no sabía que sufría el corazón y que además no era la casa de él. Eso era, yo lo asocio, para ser claro, a que cuando se aclara lo de Batalla en el Parlamento de que había sido su muerte producto de un asesinato en el batallón número 10, los jerarcas del batallón quedan sabiendo que quien había movido todo eso había sido el edil que está hablando acá y que había generado a través del senador Juan Pablo Terra todo lo que se dio después como esclarecimiento y la caída del ministro que era Magnini. Era un colectivo de un barrio que con una expresión cultural tenía un arraigo y una idea que en definitiva no la lograron terminar. Allí había una escuela, la escuela número 31, y una cosa importante para todo lo que pasó después es que allí también está el batallón de infantería número 10. Es decir, había una relación humana que integrantes del Club Unión Barrio Artigas ingresaban al cuartel para poder tener un lugar de trabajo. El cuartel tenía su cuadro y los jugadores que habían jugado en el Artigas jugaban en La Valleja, pero no dejaban de ser hinchas del barrio Artigas. Pero no solamente eso, sino que parte de la tropa, no de la oficialidad de la tropa, era hincha del barrio Artigas y las familias también. Se daba un fenómeno cultural por el relacionamiento, el comportamiento humano, el atender las necesidades unos de otros, sin pensar en absoluto nada político, partidario, religioso, ni nada, sino que era una expresión cultural de un barrio que generó, a través del tiempo, distintas realidades que hoy
nos obliga realmente a pensar el porqué de ello. Se ha venido generando una nueva realidad de ese humanismo, de esa herencia, de esa idea fuerza que no pudieron liquidarla. Entonces yo creo lo siguiente: sacaron 11 jugadores, pero no pudieron liquidar lo que ellos creían que era esa identidad producto de una cultura, de un barrio que realmente estaba empoderado de su identidad y por eso vuelve a la cancha. Es una cultura realmente digna de admiración y tener en cuenta, y fundamentalmente cuando todos sabemos que las dictaduras lo primero que buscan es eliminar las expresiones culturales. Sin embargo, no, teatros, cines, lugares de espectáculo, todas esas expresiones, digamos, más orientadas a visualizarlas como cultura, las fueron liquidando en 33, que no es de casualidad que fue de los departamentos que más detenidos, porque la expresión cultural de 33 realmente fue un ejemplo. Lo que pudieron destruir lo destruyeron, pero la expresión cultural de este cuadro de fútbol creo que no lo tuvieron en cuenta hasta por aquello de que era un cuadro pobre de barrio.